Buenas noches, Puerto Rico. Bienvenidos a esta edición de Línea Directa, como todos los miércoles a las 10 de la noche. Les saluda Stephen Álvarez. Le damos las gracias por su sintonía miércoles tras miércoles aquí en América TV Puerto Rico. De inmediato les presento a mi panel, la licenciada Diangeli Torres. Buenas noches, Stephen. Recuperada, licenciada. Recuperada, ya estoy mejor. Qué bueno, gracias por estar aquí. Y el empresario Miguel Portilla, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno. Nuestra primera invitada de hoy es una persona bien conocida porque ha estado envuelta en la vida pública durante mucho tiempo. Ella es la representante Luisa Piti Gándara. Le damos las buenas noches. Buenas noches, representante. Muy buenas noches, Stephen. Buenas Buenas noches. noches. Un Saludos. placer. Bien, gracias. Yo siempre he querido hacerle una pregunta. ¿De dónde viene el Piti? Ay, ¿De dónde viene ese Piti? ¿De dónde? Eso es un cuento bien interesante que casi nadie me pregunta. Cuando yo era chiquita, de bebé que te están enseñando a hablar, pues me decían Luisita, mi nombre es Luisita, y yo, cuando me preguntaban, ¿cómo tú te llamas? Yo decía Pitita, o sea, lo que contestaba para atrás. Entonces me quedé Pitita, y cuando tengo como 11 años, que uno entonces dice, pero eso de Pitita suena como a nena chiquita, grande, adolescente. Y entonces estaba buscando cómo cambiarlo y lo acorté a Piti. Y se ha quedado ahí. Me he quedado ahí. Y es parte incluso ya del nombre, Piti, básicamente. Piti Gándara. Porque hay gente que tiene como un apodo oculto, pero en el caso suyo, pues, siempre es Luisa Piti Gándara. Usted va a aspirar ahora, en las próximas, primero ahora en las primarias, y de ser favorecida en las elecciones, al Senado. Está haciendo un cambio de la Cámara de Representantes al Senado. ¿Por qué? En el 2012 yo pensé correr, en el 2011 precisamente, porque era el momento de uno radicar para la campaña del 2012, y es cuando me dicen que tengo cáncer de mama. Pospuse esa decisión, ¿verdad? Porque entendía que tenía que concentrar en mi sanación. Cuando surge el escaño entonces en la Cámara, en marzo de 2013, fue un poquito antes, porque yo me inauguro en marzo del 2013, así que unos meses antes, que Jorge Colbert decide irse para la Fortaleza a trabajar, surge ese escaño y entonces ocupo ese escaño porque pienso que ahí es donde entonces Lo que usted me está diciendo es que usted siempre quiso ser senadora. Eso es así. Lo que pasa es que se abrió una puertita en la Cámara y por ahí se coló. Por ahí me fui. Y obviamente me ha servido de una buena experiencia, de rica experiencia, lista para entonces seguir aportando y continuar el trabajo que he estado haciendo por los niños, nuestras mujeres trabajadoras y los envejecientes en el Senado de Puerto Rico. Representante, ¿cómo entiende usted que va a adelantar el proceso de sus proyectos? ¿De qué manera diferente va a presentarlo en el Senado a la Cámara? ¿Por qué Senado y no Cámara? Pues creo que el trabajo que he estado haciendo me ha servido de base de lo que empecé a hacer como primera dama, que hice unos proyectos que eran de transformación social del país, dándole la herramienta más valiosa que tú le puedes dar a un padre, que es un libro para leerle a su hijo desde que nace todos los días. Cuando yo termino de primera dama, todos esos programas que se habían hecho, pues son suspendidos. Y me siento que tengo que entonces seguir aportando al país, dándole un servicio de una manera donde se puedan entonces convertir en establecer la política pública del país, muchas de las cosas que yo he trabajado por toda mi vida. Y entonces, pues por donde se abrió esa puerta, comencé. Creo que esa culminación de ese trabajo se puede terminar entonces en el Senado. Y está preparada para lo que, ¿verdad?, concentra un proceso de elecciones, esta vez no siendo como la esposa del aspirante, sino siendo el aspirante en sí. ¿Se siente lista? Sí, ¿hay alguna diferencia? Yo creo que la gente ya conoce mi trabajo, el récord de mi trabajo. He sido una luchadora incansable, por eso es que no tienen voz, que son los niños de Puerto Rico, los que no pueden aportar, ¿verdad?, conseguir un cabildero, pues me tienen a mí allí. Y he estado trabajando porque es lo que empecé a trabajar como primera dama, pero que hay unos estudios científicos nuevos que nos han indicado que para el desarrollo económico y un país que tiene que reducir déficit, porque está aportando más los recursos en rehabilitación y remediación y en remediación, que dónde es que hay que aportar y dónde es que se deben ir los recursos en los primeros 5 años. Programas
para fortalecer a la familia y especialmente a esos niños que tenemos 60% de nuestros niños viviendo bajo niveles de pobreza. En eso es donde tenemos que poner los recursos para sacarlos de la pobreza, para que sean exitosos. Y lo que nos dice los científicos, el doctor James Heckman, Premio Nobel en Economía, es que lo que no hagas en esos primeros 5 años, ese niño va a estar en desventaja cuando llega a la escuela a los 5 años. Ya es muy tarde, tiene que ser antes. Buenas noches, saludos, ¿cómo está usted? Yo he seguido varios de sus proyectos y sé que usted está siempre protegiendo a los niños, buscando siempre cómo ayudar a la niñez de este país, que van a ser los futuros líderes. Y eso se lo tengo que felicitar y se lo agradezco. Pero déjeme ir un poquito para atrás. Cuando usted llega a Fortaleza, usted no había participado nunca en cuestiones políticas, excepto cuando su esposo pues iba a las caminatas y hacía las campañas. Sí, yo fui maestra, Okay. O sea que vengo lo que fue antes maestra, pero estuve 17 años en IBM Corporation trabajando en tecnología educativa, programas que ayudaban a cómo mejorar el aprendizaje de los niños usando la tecnología. Y entonces eso me lleva, ¿cómo se siente una profesional que viene de la empresa privada y verse de momento en Fortaleza? Porque es un cambio bien drástico. Bueno, como yo había estado en campañas con Aníbal, porque acuérdate que él viene también, que estuvo de comisionado residente. Así que ahí yo me integro más en la campaña cuando es comisionado nacional, así que conozco un poquito de esa trayectoria del campo político. Pero como primera dama, para mí fue como un oasis de oportunidades para hacer lo que yo siempre tal vez había trabajado toda mi vida. Que yo creo que me sentía que me estaba preparando para tal vez esa labor que es con el contacto con la gente, el escuchar a la gente le habla mucho a las primeras damas. Entonces, como primera dama, le ha ayudado a desarrollarse y estar bien clara hacia los propósitos y los fines que usted quería llegar en la legislatura. Se hicieron unos proyectos de mucha transformación, como dije, ese de Ley Sueña, a todos los padres cuando nacían sus bebés, cuando iban a registrarlos al registro demográfico, se les daba, si ellos querían, un kit que tenía libros y también información de consejos de cómo leerle a sus hijos, de cosas importantes del desarrollo de su hijo o hija, perdón. Así que quien fuera a registrar, ahí ya recibía una información y la herramienta 4 libros, que eran una herramienta bien valiosa para el desarrollo de ese niño. Eso también se acompañó de una promoción que se hizo y de educación a nuestros padres y a nuestras familias, que muchos de los canales de televisión y de la radio aportó en tiempo para que se pudiera fomentar, porque era importante. Doña Piti, la última pregunta de mi parte. ¿Frustraciones que hayas recibido en la legislatura? ¿Alguna? Sí, siempre hay muchas. Para empezar, pues estamos viviendo en un momento bien difícil, de una crisis, y a la misma vez este mensaje que yo digo que yo no digo, lo dice el doctor James Heckman, Premio Nobel de Economía, a veces asocian con un cliché cuando tú hablas de niñez temprana. Y lo que nos están diciendo los neurocientíficos, los psicólogos, los economistas, es que ahí es donde tienes que invertir, y lo han visto, y que por cada dólar que tú inviertes en programas de mejora, de alta calidad para esos niños, el retorno de inversión como economista es de $9. Así que en términos económicos es la mejor opción, y a veces es difícil que entiendan ese mensaje tanto en la legislatura como en el país. En 2 minutos que nos quedan, proyectos de su autoría importantes que se hayan aprobado en este cuatrenio que usted ha estado ahí de representante, por lo menos 1 o 2. O que se han quedado en el tintero. Bueno, se quedó el tintero el arbitrio a los refrescos por ese está muchos todavía, grandes intereses que fueron allí a tocar las puertas. ¿En venganza? Pero se logró aprobar algo bien importante, el intercambio del agua por refresco, que es un proyecto de envergadura. En los fast food. Sí. Ahí ya me salvé porque yo no tomo refresco, así que ahora me tomo. Por eso, y no te cuesta más, es un proyecto para el consumidor que no le cueste más, una alternativa más saludable, que empieza a reducir el problema que tenemos en Puerto Rico de obesidad infantil, porque entonces tienes una opción accesible para esos niños, de que se llama
Tengo unos cuantos más. El gobernador ha hecho un llamado a pasarle factura a ese grupo de legisladores que no estuvo con él en la reforma contributiva. ¿Cómo usted acepta eso? ¿No lo acepta? Yo creo que el pueblo de Puerto Rico y los populares conocen de mi récord, de mi trabajo, de mi compromiso con el servicio público y con el Partido Popular Democrático. Yo he aprobado el 98% de los proyectos de administración, pero también tengo criterio propio, claro, y analizo y me informo antes de tomar decisiones. Siempre voy a tomar una decisión que sea para el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Usted duerme tranquila, duerme tranquila. Es su trabajo, claro. ¿Cómo va la campaña? Pues muy bien, muy animada. Hemos llevado bastante tiempo recorriendo el país completo. Tengo un poco de catarro, que ella estaba diciendo, pero yo me imagino que la adrenalina no me suelta hasta el 5 de junio. ¿Qué número hace en la papeleta? La número 3. La número 3. Bueno, mucha suerte. Mucho éxito. Gracias por estar aquí. Mucha suerte. Y de verdad, un placer. De ser favorecida, pues estará nuevamente con nosotros acá en Línea Directa discutiendo muchas ideas. Eso es así. Amigos, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, está ya en nuestros estudios la esposa de Ricardo Rosselló, quien podría convertirse también en una primera dama. Ella es Beatriz Rosselló y eso es lo próximo. Regresamos en breve.